A ver, ¿un gobierno autoritario puede ser más eficaz en una crisis? Es una pregunta que muchos se hicieron. La pandemia de COVID-19, bueno, fue la prueba de fuego para regímenes en todo el mundo. Hoy vamos a analizar justamente eso, cómo dos de ellos que son súper diferentes se enfrentaron a este desafío, un desafío, la verdad, sin precedentes. Y todo esto arranca en un lugar y en una fecha muy concreta, 30 de diciembre de 2019, en Wuhan, China. Ese día, un mensaje, uno que parecía no tener mayor importancia, estaba a punto de encender las alarmas en todo el planeta. Resulta que quien mandó ese mensaje era un médico, Li Wenliang. Él vio algo que la verdad le preocupó bastante. Era como una nueva enfermedad, muy parecida a la neumonía, que se estaba contagiando rapidísimo. Así que hizo lo que cualquier médico en su lugar haría, ¿no? Intentó advertir a sus colegas. ¿Pero qué pasó? En lugar de que lo escucharan, las autoridades lo reprendieron. Lo acusaron de difundir rumores. Y lo más trágico de todo es que él mismo, tiempo después, murió por esa misma enfermedad de la que intentó advertir. Su historia, la verdad, nos deja enfrente de un dilema clave en un estado autoritario durante una crisis. ¿Qué pesa más? ¿Controlar la información o proteger a la gente? Y claro, este caso nos obliga a hacernos una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo manejan los regímenes autoritarios una crisis? Y no cualquier crisis, sino una a escala global. Ok, para meternos de lleno en esto, vamos a hacer lo siguiente. Primero, la historia de la advertencia del médico. Después, vamos a entender un concepto clave, las dos caras del poder. Luego, nos vamos a los casos de estudio, China y su control. Y por otro lado, el colapso en Venezuela. Y al final, juntamos todo para ver qué pasa con el autoritarismo bajo presión. Listo, vamos con la primera parte. Hablemos de esas dos caras del poder. Y para eso, hay que entender qué es la capacidad estatal. Ok, entonces, capacidad estatal suena un poco técnico, pero es básicamente la habilidad que tiene un gobierno para hacer lo que tiene que hacer. Pero ojo, acá viene lo interesante. No toda la capacidad estatal es la misma. Para nada. De hecho, podemos dividirla en dos tipos de poder que son súper distintos. Y esta diferencia es fundamental para todo el análisis. Por un lado está la capacidad administrativa. Pensemos en esto como la capacidad de hacer cosas, construir, organizar, dar servicios públicos como salud, infraestructura, lo que sea. Y por el otro lado tenemos la capacidad coercitiva. Esto es, digamos, el músculo del Estado. Es el poder de controlar, de reprimir, de imponer su voluntad a través de la fuerza. Bueno, veamos cómo se ve esto en la vida real. Empecemos con nuestro primer caso de estudio, China. Un país con una capacidad altísima en los dos frentes, tanto administrativa como coercitiva. Miren esta línea de tiempo. Una vez que el gobierno decide actuar, la velocidad es impresionante, la verdad. Estamos hablando de que en poquitas semanas pasaron de registrar los primeros casos a cerrar por completo una ciudad de 11 millones de personas. Y si hay un dato que demuestra esa capacidad administrativa de la que hablamos, es este. 1000 camas de hospital. Pero no es solo el número, es que las instalaron en un hospital que construyeron de cero en solo 10 días. Es una locura. Una hazaña de logística y movilización que poquísimos países podrían hacer. Ahí se ve clarísimo el poder de un Estado para construir y proveer, si se lo propone. Pero claro, esta es una moneda con dos caras. Toda esa impresionante capacidad administrativa venía de la mano con un control coercitivo durísimo. O sea, el mismo Estado que te levanta un hospital en 10 días es el que suprimía las advertencias de los médicos, el que controlaba lo que decía la prensa y el que básicamente manejaba toda la historia a su conveniencia. Ok, ahora cambiemos radicalmente de escenario. Vámonos a Venezuela. Otro régimen autoritario, sí, pero con una diferencia clave. Llegó a la pandemia con su capacidad administrativa, digamos, prácticamente en el suelo. Y para entender esto, miren estas cifras. Y ojo, esto desde antes de que llegara la pandemia. Con casi todos los hogares en situación de pobreza, queda claro que el Estado venezolano ya no podía ni proveer los servicios más básicos. Su capacidad administrativa estaba, como decíamos, colapsada. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el virus a un país así?
Bueno, la respuesta fue, como era de esperar, un caos. Mucha improvisación, falta de pruebas, las cifras oficiales de contagios y muertes muy poco claras. Encima, la escasez de gasolina hacía imposible un confinamiento real. El Estado sencillamente no tenía las herramientas para manejar una crisis de esta magnitud. Y acá volvemos al punto de antes. Si un Estado no tiene la capacidad de proveer, ¿qué le queda? Pues recurre a lo único que sí tiene, su capacidad de reprimir. Su principal herramienta dejó de ser la salud pública para convertirse en la fuerza. 108. Ese número son las agresiones contra periodistas y trabajadores de medios, y no en un año, sino en solo 3 meses, justo al principio de la pandemia. Como no podían controlar el virus, se dedicaron a controlar la información. La intimidación se volvió, de alguna manera, su política de salud. Bien, ahora que vimos los dos casos, comparémoslos. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo funciona el autoritarismo cuando está bajo presión? Esta tabla lo resume bastante bien. A ver, tanto China como Venezuela son autoritarios y los dos tienen una alta capacidad coercitiva. Hasta ahí son parecidos. Pero ¿dónde está la gran diferencia? En la capacidad administrativa. China, que la tiene alta, pudo construir y contener, aunque fuera a costa de suprimir información. En cambio, Venezuela, con una capacidad bajísima, ¿qué hizo? Solo pudo responder con más y más represión, lo que terminó empeorando todavía más la crisis humanitaria que ya tenían. Y esta frase lo resume todo. Al final del día, en un régimen autoritario, la prioridad número 1 no es la salud de la gente, es mantenerse en el poder. Y cualquier decisión que tomen, sea construir un hospital a toda velocidad o silenciar a un médico, está pensada para cumplir ese único objetivo. Entonces, la gran conclusión de todo esto es que la etiqueta de autoritario no es suficiente. No nos cuenta toda la historia. El verdadero factor que hace la diferencia es el tipo de capacidad que tiene ese Estado. ¿Es un poder que sirve para construir y organizar? ¿O es, en el fondo, solo un poder para controlar y reprimir? Y esto nos deja con una pregunta final. Y es una pregunta un poco incómoda, la verdad. En una crisis global, cuando todo es caos, la promesa de eficiencia, de que alguien va a resolver las cosas rápido, ¿hace que el control autoritario se vea más atractivo? ¿Vale la pena sacrificar ciertas cosas por esa supuesta eficiencia? Es una pregunta que la pandemia, de alguna forma, nos puso sobre la mesa a todos.